Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. Y esta vez lo hacemos empezando capítulo. Es el capítulo 10, polaridad. En la sesión última habíamos visto el capítulo 9, vibración. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura y explicación de este interesante capítulo. 10. Polaridad, página 101 del libro regular. Hay primero un pequeño extracto del texto que leemos y luego ya comenzamos con el texto en sí. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y distintos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Bien, pues este es el extracto y a continuación comenzamos el texto. No comentamos el extracto porque forma parte del texto y lo comentaremos en su momento. Y dice así: el cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad de que todo lo manifestado tiene dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos. Bien, pues antes de seguir con la lectura, me gustaría hacer una pequeña introducción y explicación para que luego lo leído se entienda mejor, se pueda comprender desde una perspectiva más amplia. El principio de polaridad que nos enseña el Kybalión, el resto de los textos revelados del siglo XX, nos lo explican con origen en el acontecimiento llamado la separación o la división de la mente, o el origen de la subrealidad derivada de la realidad originaria, el comienzo del sueño. Realmente lo que implica desde el punto de vista de lo que vamos a estudiar hoy es que cambia la mentalidad de esos seres que comienzan a manifestar una planificación en un orden de realidad diferente. Como la realidad originaria es mental, el orden de realidad diferente que se empieza a manifestar, lógicamente, involucra a una nueva mentalidad. ¿Cómo podría haber una realidad diferente de la realidad que supone la gran mente viviente infinita? ¿Cómo podría manifestarse una realidad diferente? Con una mentalidad diferente, con un sistema de creencias diferente. A este sistema de creencias los textos revelados lo definen como la dualidad, la polaridad, el sistema de pensamiento dual o polar, el sistema de pensamiento de los opuestos, el sistema de pensamiento de los extremos, el sistema de pensamiento de un desdoblamiento a modo de reflejo que realizan las entidades para contemplar aspectos de sí mismas que tienen curiosidad por explorar, dado que la gran mente viviente se desenvuelve a sí misma en una expansión infinita en la cual se exploran todas las posibilidades de desenvolvimiento. Bien, la mentalidad dual implica un previo acontecimiento que es producto resultante de explorar lo que no puede ser. La realidad originaria es lo único que puede ser. Es la única realidad existente. La subrealidad derivada es una ficción, es lo que no puede ser. Es lo opuesto a lo que es. Lo opuesto a lo que es no puede ser, dado que lo único real es lo que es. Con lo cual, partimos de la base de que esa mentalidad lo que está intentando
manifestar es producto de adentrarse en la ficción. Y el polo, el vértice, a partir del cual se conforma la nueva estructura psicológica que permite vivir la surrealidad, el cono, la punta, el fundamento o el cimiento, es la creencia en el mal. La creencia en el mal que proviene de la creencia en la separación, en la creencia de que podía haber una realidad diversa, opuesta, competente, al mismo nivel con la realidad originaria. Y esto solo pudo haber ocurrido después de una división mental. No pudo haber ocurrido en realidad. Por lo tanto, hubo que realizar una división de la mente para que esto pudiese manifestarse. Pero a partir de que se realiza la primera división de la mente para manifestar lo que no puede ser, ya es ficción. Es ficción desde el punto de vista de la realidad originaria. Pero desde el punto de vista de esa subrealidad generada a partir de la división de la mente, ya es realidad. Es una realidad de segundo nivel si lo contemplas desde la realidad absoluta. Pero si lo contemplas desde dentro de esa esfera que es esta subrealidad, ya parece una realidad. Es verosímil. Bien, la creencia en el mal es la base, la creencia en que hay un opuesto a la naturaleza del todo, es la base. Y ese cono empieza a desplegar posteriormente sus efectos en el detalle de esa nueva estructura psicológica, polar, dual, en la cual se ha determinado que hay un elemento que es el mal, que es irreal con respecto a la realidad, pero ya dentro de la división de la mente se le da verosimilitud, se le da valor, y a partir de este polo de creencia en el mal ficticio, se configura un nuevo bien opuesto a este, y también ficticio, porque parte de un contraste sobre algo que no es real, que es el mal. Y entonces de aquí surge la mentalidad polar. La mentalidad polar no es una competencia entre la realidad absoluta y la subrealidad derivada. Es que dentro de la subrealidad derivada se ha utilizado ese baluarte fundamental, ese pilar que le da cimentación a esa experiencia, esa creencia en el mal, para generar a partir de ahí un opuesto ficticio también. Con lo cual son dos opuestos ficticios. El primer opuesto surge como un opuesto a la realidad absoluta, pero dentro de la surrealidad derivada y ficticia, una vez que esto es ley, surge el otro opuesto, que también es ficticio, que es el bien. ¿El bien qué bien? ¿En relación a qué? Al mal. Si el mal es ficticio, el nuevo bien es ficticio también. ¿De acuerdo? Y ahí se establece una escala de gradación entre ambos opuestos ficticios. De manera que la nueva mentalidad polar es completamente ficticia, se basa enteramente en una ficción y en el olvido de la realidad absoluta, originaria, que queda ya en otro plano de mentalidad diferente. Imaginémonos que la realidad absoluta originaria es una gran esfera. Dentro de esa gran esfera surge una esfera más pequeña, y en esa esfera más pequeña, en la que se rige todo por la idea ficticia de la creencia en el mal, se configura esa polaridad con una idea de bien falsa también, por contraste a la idea falsa de mal, contaminada por ella. Por lo tanto, nuestra mentalidad implica que siempre en nuestra experiencia dentro de esta subrealidad, en todos los órdenes y aspectos va a haber dos polos opuestos, ambos falsos, ambos falsos. No es verdadero el bien que nos hemos inventado a partir de la creencia en el mal.
Lo verdadero es, en otro plano diferente, la única realidad originaria de lo que es, que es lo único que es, lo único que hay y lo único que fue y habrá, dicho desde el punto de vista de la linealidad temporal que vivimos aquí, que fue un elemento de diseño junto con la linealidad espacial, que aparecieron de forma concordante para, a partir de la mentalidad dual, poder poner de manifiesto todo lo que se deriva de ella. Todo el diseño posterior del universo espaciotemporal, con sus diversas dimensiones, que no son nada más que diferentes gradaciones vibracionales entre los polos opuestos, entre ambos polos opuestos de la nueva mentalidad. Entonces, ya todo se configura conforme a dos polos opuestos, ficticios, y una gradación intermedia que siempre tiene que ver con la forma en la que la mente de forma ficticia se va a manifestar, que es con diferentes grados de frecuencia vibratoria, que dentro de esa esfera pequeña ficticia se manifiestan como energía y que dan lugar a las diferentes dimensiones. Pero es todo una falsedad, porque la única realidad no tiene ni polos, ni grados, ni diferencias vibratorias en esa energía que es en lo que se manifiesta aquí el pensamiento. Bueno, el principio de polaridad en el Kybalión nos describe cómo funciona el desenvolvimiento de la experiencia dentro de esta subrealidad conforme a esa nueva mentalidad polar. Pero los posteriores textos revelados del siglo XX van a empezar, al igual que se hacía en la tradición hermética, al igual que se ha hecho en la tradición espiritual oculta a lo largo de la historia de la humanidad, van a empezar a señalar hacia la realidad absoluta para que la podamos comprender. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que nosotros, primero, tenemos que ser conscientes de que nuestra mentalidad ahora es polar, pero es una mentalidad errónea, basada en una idea errónea que es la creencia en el mal. Es ficticia con respecto a la realidad originaria. No existe el mal. Pero hemos basado la cimentación de toda esta manifestación en esa idea de la creencia en el mal, en un bien opuesto al mal, ficticio también porque viene como contraste de algo falso, y en una gradación intermedia, en todos los aspectos. Los nuevos textos nos dicen, identifica tu mentalidad polar, sabe que aquí hay un diseño al cual te tienes que sujetar porque lo has configurado tú mismo en otro nivel de tu mente. Y este es un diseño dual, polar, y tienes que tenerlo en cuenta, y tienes que saber cómo funciona. Pero los nuevos textos, también las tradiciones antiguas, nos señalan, pero si bien aquí tienes que obedecer a esa mentalidad polar y situarte en lo que consideras el bien, por principio, e irte hacia el bien, no obstante, tu evolución espiritual, que va a resultar de las ayudas que te vamos a prestar, nos dicen los textos revelados, nos dicen los personajes que aquí nos prestan esas ayudas. Hay un plan divino para que volvamos a comprender la realidad. Una vez que vayas comprendiendo, el final del camino no consiste en hacer el bien, sino que el proceso de aprendizaje va a ir consistiendo siempre en hacer el bien en cada nivel en que tú consideres que es el bien. Pero eso cada vez va a ser menos polar, porque vas a ir abrazando ambos opuestos en tu mente hasta darte cuenta de que ambos son ficticios y pasar finalmente a lo que es. Y el final del aprendizaje, el final de la evolución, recordad, como nos decía el Kybalión, que había surgido esta subrealidad manifestada como una emanación involutiva y un retorno evolutivo. Bueno, pues eso es sencillamente, dicho de otra forma, el tránsito hacia la polaridad y posteriormente el retorno despolarizando.
hasta lo que es. De forma que en esta emanación en el extremo, aquí hay mucha polaridad. Y según retornas va habiendo menos polaridad hasta que te das cuenta de que solo existe lo que es, en todos los aspectos y órdenes. Bien, con esta explicación previa se va a entender mejor el texto del capítulo 10 del Kybalión, polaridad, con lo cual poco ya nos vamos a tener que detener en explicaciones, sino ir matizando según va explicándose este capítulo 10 con respecto a esta explicación previa que hemos dado. Repetimos y seguimos. El cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad de que todo lo manifestado tiene dos lados. Todo lo manifestado aquí. Claro, es que es manifestado. Lo que se manifiesta es algo que se planificó. Se planificó desde la realidad absoluta originaria y se manifiesta en esta subrealidad derivada ficticia. Encierra la verdad. Bueno, es una verdad relativa. Es una verdad para esta subrealidad, en la que los que estamos dentro de esta pequeña esfera, dentro de la gran esfera de la realidad, los que estamos dentro lo vivimos como real. Por eso para nosotros es una verdad. Por eso dice el Kybalión que es que el cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad. Es una verdad relativa a esta subrealidad. La polaridad es una verdad de cómo estamos manifestando estas experiencias, pero no es una verdad absoluta. La verdad absoluta es la realidad originaria, despolarizada, lo que es. Encierra la verdad de que todo lo manifestado tiene dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos con innumerables grados entre ambos extremos. Las antiguas paradojas, que siempre han confundido la mente de los hombres, quedan explicadas si se comprende este principio. Primero hay que comprender que aquí en esta subrealidad que se está manifestando, que nosotros estamos manifestando, rige el principio de polaridad, pero no para quedarse ahí, sino para intentar atisbar a dónde señala el dedo espiritual de una verdad superior despolarizada, ¿de acuerdo? Esta verdad rige aquí. Primero hay que identificarla, primero hay que saber que así funciona, primero hay que saber que es el origen y fundamento de la subrealidad, la creencia en el mal y la polarización que implica, con un bien opuesto al mal también ficticio, para luego trascender todo ello hacia lo que es. Y ya desde ahora tener ese atisbo de hacia dónde se va, ese horizonte que señalan los textos revelados, horizonte de destino final. Por eso las antiguas paradojas, que siempre han confundido la mente de los hombres, quedan explicadas si se comprende este principio. Pero para entender por qué se manifiesta así nuestra realidad actual, que es una subrealidad con respecto a la originaria. ¿Por qué el sueño es como es? El ser humano siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresar estas paradojas con dichos, máximas o aforismos como los siguientes. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que semiverdades. Toda verdad es medio falsa. Claro. Medio falsa. Aquí. Respecto de la realidad originaria absoluta, falsa entera. ¿De acuerdo? Lo que se manifiesta, porque se manifiesta conforme a una mentalidad basada en una falsedad que es la creencia en el mal. Pero aquí es medio verdad. Aquí primero hay que comprender el principio de polaridad. ¿Cuál es? Para luego poder trascenderlo. Todas las cosas tienen dos lados. Siempre hay un reverso para cada anverso, etc. Las enseñanzas herméticas opinan sobre la diferencia que existe entre cosas, en apariencia, diametralmente opuestas, que es solo cuestión de grado, y afirman que todo par de opuestos puede conciliarse y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza. Todo lo que aquí se manifiesta como opuesto con una gradación es igual en su naturaleza y difiere en la gradación de manifestación
aquí todo esto para nosotros es verdad, en el sentido de que tenemos que comprender la polaridad de los opuestos, que tienen la misma naturaleza y difieren en gradación vibracional entre ellas, pero siempre sabiendo, atisbando que hay otra realidad de orden superior que es no dual, no polar. La conciliación universal de los opuestos, conciliarlos es comprender cómo se manifiesta, entender por qué se manifiesta de forma polar todo aquí, debido a esa polarización de la mente planificadora ya desde dentro del sueño, desde dentro de la surrealidad. Eso permite conciliar, entender qué ocurre y por qué. Esta conciliación finalmente al cumplimiento de ese perfeccionamiento evolutivo que tenemos que realizar, que es el propósito final de todas estas experiencias, llevará a la despolarización y a la trascendencia del sistema polar o dual para pasar a la realidad no dual superior. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. La conciliación universal, conciliarlos, trascenderlos, ¿cómo se efectúa? Reconociendo que aquí funciona de esta forma, para después reconocer que es una ficción. Pero primero hay que reconocer que aquí funciona de esta forma, porque nosotros ni siquiera reconocemos que aquí funciona de esta forma. Con lo cual, tenemos un paso intermedio antes del paso final. Hay dos fases. Primero, reconocer qué es lo que ocurre aquí y por qué, y segundo, trascenderlo. Siempre la mentalidad polar implica que hay dos fases en el aprendizaje, siempre. El reconocimiento de la polaridad y la trascendencia de la misma. El espíritu y la materia no son más que polos de lo mismo. ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo se manifiesta creativamente el espíritu? A través de la mente. ¿Qué es la materia? Pensamiento densificado, con un diseño. En la esfera pequeña, dentro de la gran esfera de la realidad absoluta, en la esfera pequeña de la subrealidad manifestada, todo lo que acontece es una manifestación energética de los pensamientos planificados. El pensamiento dentro de esta esferita se transforma en energía. La materia es energía en el más bajo grado de vibración. Con lo cual, el espíritu, pensamiento puro, y la materia, pensamiento completamente densificado, son dos polos de lo mismo. Y siendo los planos intermedios cuestión de grados vibratorios meramente. Es que además esos planos intermedios son las diferentes dimensiones que tiene esta subrealidad, de las cuales esta físico-material es la más extrema, la más densificada, la de más baja vibración, la de más baja frecuencia vibratoria de esas partículas que conforman esa energía que es cómo se manifiesta el pensamiento aquí. El todo y los muchos son los mismos. Aquí se manifiestan los muchos. Pero, ¿de qué nos hablan los textos? De que tenemos que adquirir la conciencia de unidad, consciencia de la unidad que realmente somos en la realidad absoluta, originaria, inmutable. Entonces, aquí hay dos polos, la consciencia de unidad y la consciencia de separación. El todo y los muchos son la misma cosa, pero aquí manifestada por una mentalidad dual, polar. La diferencia reside solamente en el grado de manifestación mental, en la consciencia o no de unidad que se tenga. De manera, pues, que la ley, aquí ley están las tres letras con mayúscula. Y las leyes, las 5 letras con minúscula. Repito, de manera pues que la ley y las leyes son los dos polos de una única y misma cosa. La ley es la de la realidad absoluta, originaria. Las leyes son la manifestación con una mentalidad polar de la ley aquí, con ese filtro de polaridad. Por lo tanto, una ficción. Pero
en naturaleza son lo mismo, ¿de acuerdo? Y hay diferencia en grado. Porque al final es todo mental. Y esa es la naturaleza de todo. E igual sucede con el principio, todas las letras de la palabra principio en mayúscula y los principios en minúsculas. Lo pone el Kybalión. Con la mente con mayúsculas todas, infinita, y la mente finita, todo con minúsculas. Para diferenciar. En esa analogía que podemos hacer, espíritu, todo, ley con mayúsculas, principio con mayúsculas, mente con mayúsculas, realidad absoluta. Materia, muchos, leyes, principios, mente finita, todo en minúsculas. Manifestación con el filtro de la mentalidad polar. ¿Se ve cuál es la polaridad? Si pasamos al plano físico, ya en este nivel de manifestación extremo, desde esa emanación, punto más lejano del péndulo de la exploración. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son de naturaleza idéntica. Es decir, no cambia lo que está caliente o frío en su composición, cambia la temperatura, que es una gradación que obedece a un diseño por una mentalidad polar. El calor y el frío son de naturaleza idéntica y su diferencia consiste en una simple cuestión de grados. Fijaos, incluso esto se puede ver en nuestro planeta. En nuestro planeta, donde suele haber más diferencias de temperaturas, suele ser donde menos diferencias hay, para decirlo de una forma más sencilla, es en el Ecuador y en los polos, ¿de acuerdo? Ahí es donde menos diferencias hay de temperaturas. Donde más diferencias hay de temperaturas es en los puntos intermedios entre el polo y el Ecuador. Ahí es donde hay más variabilidad, ¿de acuerdo? El termómetro indica los grados de temperatura. El polo inferior es el llamado frío y el superior calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. De 2 grados, cualesquiera, hay uno superior y otro inferior. El superior es siempre más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay ningún sitio en el termómetro en el que cese el calor y comience el frío de forma absoluta, sino que todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Bueno, aquí en este punto concreto del escenario se ha querido establecer que el frío absoluto en este planeta era pues como algo así, como menos 273 grados centígrados, ¿no? Algo así, frío absoluto. Pero es en este planeta. Lógicamente hay más frío y aquí pues el máximo calor, lógicamente hay más calor. Pues seguramente dentro del Sol hará más calor que en el punto más caliente de la Tierra. Con lo cual esto que dice el Kybalión es completamente cierto aquí en el universo espaciotemporal. Las mismas palabras elevado y bajo que nos vemos obligados a usar no son más que polos de la misma realidad. Los términos son relativos. Lo que es elevado con respecto a otra cosa que es baja, sin embargo, respecto de una cosa más elevada, esta es baja. Con lo cual, hay una relatividad completa. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegaremos a un punto que se llama occidente, considerándolo desde el punto de partida. Marcharemos lo suficientemente lejos hacia el norte y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur, y viceversa. La luz y la oscuridad son polos de lo mismo, con muchos grados entre ambos. Igual ocurre con la escala musical. Partiendo del si en adelante, si, do, re, mi, fa, sol, la, sí, llegaremos a encontrar otro sí, y así sucesivamente. Las diferencias entre los extremos serán también cuestión de grado.
En la escala del color sucede otro tanto. La intensidad vibratoria es la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Intensidad vibratoria que en las diferentes texturas de esa diversa composición material, que también es una cuestión de intensidad vibratoria, se nos presenta a la percepción del sentido físico visual con diferente color, pero la naturaleza es la misma, son átomos. Todos son átomos. Y dentro de los átomos todos son partículas subatómicas, con lo cual llega un momento al final que los electrones y, en fin, los cuantos, pues es lo que indica que aquí todo tiene la misma naturaleza, pero varía en grado. ¿En grado de qué? De frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas que conforman los átomos, las moléculas, las células, en el caso de organismos biológicos, de toda la realidad que nos circunda. Ahí se comprende que siempre la naturaleza es la misma y la diferencia siempre es de grado. ¿De grado de qué? Vibracional. Y ahí se comprende también cómo hemos diseñado estas experiencias físico-materiales. Si esas partículas subatómicas, cuánticas, son pensamiento manifestado, codificado, con una información de diseño, cuya base es la polaridad. Nada más. Lo grande y lo pequeño son relativos. Igualmente lo son el ruido y la quietud. Lo duro y lo blando, lo afilado y lo romo, positivo y negativo son los dos polos de una misma cosa, con innumerables gradaciones entre ambos. Bueno y malo no son absolutos. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo. O bien con mayúscula, la B, al uno y mal con mayúscula, la M, al otro, a ambos lados. De acuerdo con el sentido que queramos darle. Una cosa es menos buena que la que le es superior en la escala, pero a su vez es mejor comparada con la que le es inferior en la escala. Y aquí ya podemos hacer una distinción en esta manifestación polar de todo lo que nos rodea en este universo espacio-temporal, una distinción de conceptos, significados y valores. Conceptos falsos con respecto a los conceptos absolutos de la realidad originaria, que llevan a significados más insignificantes en el sentido de poco significativos, dado que proceden de conceptos falsos, y que nos llevan a valores también ficticios. Bueno y lo malo son valores, valores que otorgamos discrecionalmente a algo que tiene la misma naturaleza y difiere en grado. ¿De acuerdo? Valores que aquí en nuestra manifestación sirven. Aquí claramente en nuestra experiencia todos estamos de acuerdo en que hay cosas mejores y cosas peores. Aquí, respecto de la realidad originaria, esto es la misma naturaleza de manifestación, exploración de las infinitas posibilidades. Visto desde allí. Desde allí no está el valor de lo bueno y de lo malo, está el valor de lo que es. Ahora lo explicaremos un poco mejor, porque esto no es fácil de atisbar. Una cosa es menos buena que la que le es superior en la escala, pero a su vez es mejor comparada con la que le es inferior en la escala. Igual sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto diferentes uno de otro. Aquí, porque ambos son falsos. Aquí, respecto de la realidad absoluta, en la cual lo que hay es lo que es. Y no tiene comparativa, no hay contraste.
Los dos, amor y odio, no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma realidad. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio si ascendemos por ella, o menos amor si descendemos. Y esto es cierto, sin importar nada el punto alto o bajo que tomemos como partida. ¿De acuerdo? Hay muchos grados de amor y odio, y existe también un punto medio donde el agrado y el desagrado se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. Pero esto es para cada persona, porque también hay una polaridad en el sentido de muchos y uno. ¿De acuerdo? Con lo cual también estamos en el error perceptual derivado de la mentalidad polar de estar experimentando la separación. En la realidad absoluta, originaria, no hay diferentes percepciones porque hay conocimiento completo de lo que es. Aquí en la percepción, en un diseño de separación, cada uno percibe de forma diferente. Hay un error perceptual como consecuencia del diseño de la polaridad con respecto a haberse inventado un opuesto ficticio de que somos muchos, opuesto a la realidad de que solo hay una y única cosa. El valor y el miedo quedan asimismo bajo esta regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Y vamos a hacer una pequeña referencia aquí anecdótica a esta polarización que ha establecido el Kybalión de amor y odio y valor y miedo. Porque luego resulta que nos encontramos en textos muy profundamente no dualistas, como puede ser un curso de milagro, que la contraposición se está realizando entre el amor y el miedo. ¿Y por qué está aquí el Kybalión hablando del amor y el odio y del valor y el miedo? Mientras que un curso de milagros nos habla de el amor o el miedo. Fijaos, una cosa son opuestos de esta experiencia, amor y odio, valor y miedo, de conceptos ambos falsos de esta experiencia. Y otra cosa es lo que apunta un curso de milagros, que es a lo que es. A lo que es, para que nosotros lo entendamos, aquí le llama el amor con mayúsculas. Lo mismo que el espíritu y la materia, el todo y los muchos, la ley con mayúsculas y las leyes con minúsculas, los principios con mayúsculas, los principios con minúsculas, esa contraposición de amor y miedo en un curso de milagros es que una cosa es completa y absolutamente real, ese amor con mayúsculas, porque es lo que es, aunque aquí lo describe como amor porque solo tenemos una palabra. Y bueno, pues le pone las mayúsculas para que sepamos que es un amor diferente del mundo. El amor como lo que es, como lo único que es, en contraposición al miedo que es todo lo que se manifiesta aquí. Y luego el Kybalión aquí contrapone amor y odio, pero ya el amor de aquí. El amor de aquí, que también es ficticio. Y valor y miedo, los valores y miedos de aquí, que también son ficticios. Fijaos, por ejemplo, el valor de aquí reconoce el miedo y lo supera. El amor, en esa polarización que establece un curso de milagros entre amor y miedo, el amor no reconoce el miedo. El valor reconoce el miedo y lo supera. Le está dando valor a lo que no es, al miedo, para superarlo. Pero lo que es no reconoce el miedo. Bueno, esto para que se vea que cuando se está hablando de polaridad, una cosa es la polaridad de aquí, ficticia, en la que nos hemos inventado lo malo y a partir de ahí hemos hecho un contraste ficticio también con lo bueno, que es lo malo y lo bueno de aquí, que es todo falso. Y otra cosa es lo que es y lo de aquí, que es a lo que está apuntando un curso de milagros en esa polarización que nos hace entre amor y miedo. Lo que es el amor y lo de aquí es el miedo. Donde hay amor perfecto, no existe el miedo. En el sentido de que el amor no reconoce el miedo porque es ficticio y no le da valor.
Sin embargo, aquí, en esta polaridad falsa de la que habla el Kybalión para que reconozcamos que opera en nuestras mentes, el valor sí reconoce el miedo, pero para superarlo. Una persona valiente no es que no tenga miedo, es que pasa por encima del miedo. ¿De acuerdo? Sin embargo, un ser divino no reconoce el miedo. No hay polaridad. Por eso lo que apunta a un curso de milagros es a la trascendencia de la polaridad, en esa explicación de donde hay miedo no puede haber amor perfecto. Y si hay amor perfecto no puede haber miedo. Es para que distingamos el nivel polar del nivel de la realidad de lo que es. Este hecho es el que permite al hermético, seguimos leyendo, estamos hablando de las polaridades de aquí, en la que todo es falso. Este hecho, pero que hay que reconocerlo porque es la base de diseño de nuestra mentalidad con la cual hemos configurado esta experiencia que estamos viviendo, con lo cual hay que reconocerla antes de trascenderla. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro. Reconocer la polaridad, porque nuestra mente aquí es polar y está funcionando así. Entonces, reconociéndola, podremos desesclavizarnos de ella y transitar entre esa diversa gradación de cuestiones de la misma naturaleza. Transitar. Y de esa forma tendremos un reconocimiento expreso de la ficción de la polaridad para poder trascenderla posteriormente. Estaremos en esa primera fase de reconocimiento de qué es lo que opera y cómo, y luego trascenderlo. A esto es a lo que apunta el Kybalión, para luego poder llegar finalmente al destierro de la creencia en el mal, a la trascendencia completa de la mentalidad polar para llegar al conocimiento de lo que es. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización, los grados, dentro de la misma escala. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. No se puede transmutar el calor en algo afilado o el frío en algo romo. Calor y frío, sí. Romo y afilado, sí, pero no cruzarse. Así pues, el amor no podrá convertirse en este u oeste, o rojo o violeta, pero es posible que se torne en odio. E igualmente el odio puede tornarse en amor cambiando su polaridad. Reconozcamos primero que funcionando aquí todo lo manifestado conforme a una planificación de una mentalidad polar, pues podemos trascenderla de esa forma, empezar a trascenderla de esa forma. Empezar a trascenderla de esa forma es no verse sujeto o esclavizado a los efectos de esa manifestación, sino poder liberarse de ese diseño, comenzar a liberarse de él antes de trascender completamente la polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Los objetos duros pueden volverse blandos, los calientes fríos, y así sucesivamente, por lo que siempre es efectiva la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. En caso de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y desprecio por el peligro que está reconociendo, con lo cual será un valor ficticio también. Recordemos, en la realidad, lo que es no reconocería el miedo. E igualmente el perezoso puede hacerse activo y enérgico, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la cualidad deseada. Los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizá no comprenden estos discípulos fácilmente cuál es el principio que se oculta tras esos cambios. No obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por una variación de polaridad que depende de la elección. Reconozco qué es lo que está ocurriendo y elijo sobreponerme a la esclavización que produce o que me producía, porque entiendo ya cuál es el funcionamiento.
Esa es la forma de conciliar los opuestos. Entender que aquí se está manifestando una subrealidad basada en esa ficción. Este cambio no es de la naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a una simple alteración del grado de la misma cosa, lo que es una diferencia importantísima. Por ejemplo, y sacando un ejemplo del mundo físico, los textos modernos también nos enseñan a esto. ¿O no nos da un curso de milagros, por ejemplo, unas reglas para tomar decisiones en las cuales prevé esa información, que tú estás en un momento de activación mental, emocional extrema, debido a un fuerte error de percepción, y estás enfadadísimo, y entonces te dice, te da unas reglas, te dice, a ver, puedes transmutar esa emoción en otra. O sea, es decir, que también en los textos modernos te dicen, primero hay que comprender lo que es el mecanismo de la polarización para poder empezar a trascenderlo antes de salir completamente de esa mentalidad polar. También los textos modernos contienen esta información. Por ejemplo, y sacando un ejemplo del mundo físico, es imposible cambiar el calor en agudeza, pesadez, elevación, etc., pero puede ser fácilmente transmutado en frío con solo amortiguar la vibración. De la misma manera, el odio y el amor son recíprocamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor. Correcto. Porque finalmente todo esto es el resultado del miedo, dado que la creencia en el mal indefectiblemente conlleva miedo, con lo cual toda la polarización en la que se ve esta gran manifestación tiene como causa el miedo. Por eso el miedo no se puede transmutar en amor, efectivamente. Pero ni siquiera en el amor ficticio. Pues ya, por supuesto que no puede transmutarse en el amor real, porque el amor real no reconoce el miedo. Pero aquí ya puestos a reconocer lo ficticio, que es el miedo y el amor de aquí, el miedo no se correspondería con el amor porque sería diferente naturaleza. Aquí dentro de la falsedad sería amor y odio, valor y miedo. ¿De acuerdo? Se comprenderá fácilmente, me salto una frase, pero el miedo no puede, repetimos, transformarse en amor ni el valor en odio. Los estados mentales, porque no son opuestos simétricos, son cruzados, son de diferente naturaleza. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de ellas con sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. Se comprenderá fácilmente que, tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, ambos falsos, los estados mentales y los fenómenos del plano físico, ambos subreales, falsos. Pero sin embargo, aquí estamos creyéndonoslos y por lo tanto tenemos que saber cómo operan antes de poder pasar a un nivel superior de comprensión. Se comprenderá fácilmente que, tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados respectivamente como positivo y negativo. Volvemos al valor de lo preferible y lo rechazable, lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo. Una cosa es el concepto, otra el significado y otra el valor. ¿De acuerdo? Los conceptos deparan significados y los significados deparan valores. Conceptos falsos, significados falsos, valores falsos. Esto es bueno, esto es malo. Parte de conceptos falsos, de opuestos. Un concepto falso de maldad, de creencia en el mal, y otro falso concepto de bien, de cosa buena, opuesta, igual de falsa. De ahí vienen falsos significados y de ahí falsos valores.
Y el Kybalión nos está mezclando conceptos, significados y valores, pero es necesario que también los tengamos en cuenta, dado que unos provienen de otros. Así pues, el amor es positivo respecto del odio, el valor respecto al miedo, la actividad respecto a la inercia. Quiere decirse que aquí, mientras funcionemos con mentalidad polar, nosotros tendremos que atender a los valores positivos respecto de los negativos, aunque sean falsos también. Tendremos que tender hacia el bien en la mentalidad polar, cada vez menos polarizada, hasta que finalmente se entienda que lo único que hay es lo que es, y que lo que antes, durante tu periplo evolutivo, considerabas el bien y el mal, no era más que falsedad de los opuestos. Pero eso, en cada momento en que tú puedas, debido a tu evolución, comprenderlo cabalmente. Eso se llama el discernimiento espiritual. Así pues, el amor es positivo respecto al odio, el valor respecto al miedo, la actividad respecto a la inercia, etc. Y también se notará, incluso desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior al negativo. Aquí sí, porque aquí lo hemos configurado así. Aquí, en estas experiencias extremas. La tendencia de la naturaleza va en dirección a la actividad dominante del polo positivo, porque aquí, tal como se manifiesta toda esta planificación dual, nosotros antes de trascenderla tenemos que ir a lo positivo y llevarlo a nuestra experiencia de vida. Y después iremos dándonos cuenta de que cada vez estamos menos polarizados, según aumente el discernimiento espiritual. Pero en el momento en el que estamos, si bien puedes atisbar todos estos conceptos y tener una comprensión de ellos, en la práctica, debido a la configuración polar de tu mente, tú solo vas a poder sentirte adecuadamente cuando vas a lo positivo, no cuando lo vas a lo negativo, porque lo negativo implica la culpabilidad. La culpabilidad proviene de la creencia en el mal, con lo cual ir a lo negativo es estar ratificando la creencia en el mal. Tendrás primero que ir a lo positivo para realizar esa primera fase de destierro del mal, lo rechazo, para luego después trascenderlo. Pero si es que la creencia en el mal también fue un invento. Pero como ahora me lo creo, tengo que irme al bien hasta que deje de creerme el mal. Y entonces ahí se despolariza la mentalidad. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales, mediante la aplicación del arte de la polarización, del arte de transitar en esa escala de gradación. Aquí ahora nuestra primera fase, pues de lo malo a lo bueno. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales mediante la aplicación del arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de que, si bien en el plano físico material lo único que percibimos por los sentidos físicos es lo que está en una horquilla de gradación de vibración, precisamente a lo que le llamamos material? ¿Qué duda cabe de que, a pesar de eso, aquí se están manifestando otras horquillas energéticas? Y por lo tanto, si aquí el pensamiento se manifiesta como energía, aunque solo percibamos en el nivel físico-material la energía correspondiente al concepto materia, muy densa, sin embargo están actuando otras. Y nuestro pensamiento está emitiendo energía. Y nuestro pensamiento está proyectando energía sobre otros, que la reciben, aunque no lo veamos. Y qué duda cabe que los otros, pues al igual que nosotros, en estas experiencias somos muy influenciables. Porque no tenemos ni idea de la naturaleza de la realidad aquí. Salvo que ahora nos informemos, por ejemplo, pues con este texto de qué es lo que está ocurriendo. Por eso habla de que hay un fenómeno de influencia mental. Se produce, por supuesto que se produce, y hay que ser conscientes de ello.
En sus múltiples fases. Bueno, de hecho es que ya vemos cómo se produce, que, en fin, los que ya trabajamos un poquito sobre la base de tener esta información, pues empezamos a observar qué ocurre con las modas, qué ocurre con esas asunciones de verdades oficiales que realiza la población. Hay influencia mental, claro que la hay. Todo es influencia mental aquí, hasta que uno adquiere la suficiente independencia como para sustraerse de toda influencia. Pero para eso tiene que conocer qué es lo que se está produciendo y cómo. El fenómeno de la influencia mental, en sus múltiples fases, demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de lo que tanto se ha escrito en los últimos años. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, bueno, y luego aquí ya, claro, por supuesto, esta cuestión te la relatan los textos espirituales del siglo XX, todos, con mayor o menor detalle, con mayor o menor profundidad. Pero es que luego esta cuestión además tiene dos caras de la moneda. Una, que tú sabes que puedes influir para bien, para dar luz a una persona, y que sabes que puedes evitar la influencia que se realice sobre ti para mal. Eso supuesto que tu acercamiento a la espiritualidad haya servido para que tú aquí tiendas al bien, hasta que trasciendas la polaridad, porque si tú tiendes al mal, esto también funciona y puedes influir para el mal en otras personas que por su debilidad mental, por su inconsciencia, no son capaces de sustraerse a esa influencia mental. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando se comprende que la inducción mental, repetimos, es posible, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, se verá cómo puede comunicarse a otra cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la mente entera. Es posible. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según ese principio. Las consultas psicológicas solamente van a producir efectivamente una influencia positiva o negativa cuando se consigue finalmente un cambio en la polarización de la mentalidad en la escala de gradación en la que aquí operamos del paciente, sea como sea que se realice, sea induciendo que él la realice o sea directamente manifestando una influencia sobre él que no es capaz de saber qué es lo que está ocurriendo y la asume, para bien o para mal. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico eleva su propia mente al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mente. Todo esto los textos modernos también nos lo cuentan, los textos del siglo XX. Oye, que tú puedes cambiar tu mentalidad y es una elección. Y que cambies tu mentalidad, que es una elección, se manifestará energéticamente en tu experiencia vital y en tu relación con los demás. Claro que sí. Y en tu propia evolución, por supuesto. Claro. Por inducción, produce un estado mental análogo en el otro. Como resultado, las vibraciones del paciente se intensifican y éste se polariza hacia el lado positivo de la escala en lugar de hacia el negativo. Y sus temores, melancolía, etcétera, se transforman en valor, contento y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización y que se trata más bien de una cuestión de grado que de clase. Y en esto es en lo que nos tenemos que centrar ahora, porque si bien nos enseñan el horizonte final de trascender la mentalidad polar, no la hemos trascendido aún. Y si bien tenemos que encaminar todos nuestros esfuerzos, propósito e intención a trascender la mentalidad polar, mientras no la trascendamos, tenemos que tender al bien dentro de esa escala polar y no al mal.
El conocimiento de este gran principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás. Se verá que esos estados son puramente cuestión de grados. Y al comprobar el hecho se podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad, haciéndose dueño de los propios pensamientos. Es una elección, en lugar de ser su esclavo y servidor. Este conocimiento permitirá, además, ayudar a otros inteligentemente, cambiando, mediante los métodos apropiados, su polaridad. Esto es la luz. También está la oscuridad. También los hay quienes eligen el mal. Aquí, que todos lo vivimos e intentan influirte para mal. También, y entonces todo este conocimiento es para que tú sepas que puedes estar sometido a una influencia y en cuanto te descubras teniendo pensamientos que no van contigo, decir, puedo estar recibiendo una influencia. Neutralizo. Es muy conveniente familiarizarse con este principio porque su comprensión correcta arrojará muchísima luz sobre problemas difíciles y oscuros. Y no solo es conveniente familiarizarse, tal como pretende este texto del Kybalión, con la cuestión de la polaridad, sino también tener muy claro como un atisbo del horizonte de destino final que finalmente tendremos que trascender la mentalidad polar. Prospector.